vuelta en Entre Naranjos y ahora vamos a dar paso a José Macías. Es el presentador de un programa de entrevistas, Se Buscan Locos por la Cordura. Es un programa que se lleva emitiendo 6 años en Madrid, pero que ahora lo van a hacer aquí en Marbella, y hoy tenemos a José para hablar con él sobre este estreno y sobre su programa. Bienvenido, José. Hola, buenos días, Paula. Bienvenido a Entre Naranjos. Cuéntanos un poco de tu programa, Se Buscan Locos por la Cordura. ¿De qué va? Oye, antes de nada, antes de comenzar con un breve repaso sobre el programa mío, decirte que me lo paso muy bien viéndote todo, desde estos días que has comenzado tu Ay, programa y muchas Entre Naranjos. gracias. Muchas Y, adem- gracias. y además, y además me da envidia sana, ¿eh? Me gustaría a mí estar ahí también, Sí. pues eso, entrevistando como estás tú ahora mismo, ahí en la Plaza de los Naranjos, en fin. Me Sí, gusta la mucho tu verdad que es programa. un privilegio porque tenemos una temperatura que no hace mucho calor, que estamos aquí en medio de este sitio que estamos lleno de flores, hay mucho ambiente. La verdad que yo no me quejo. Ujú. Bueno, vamos a pasar entonces. ¿En qué se basa tu programa? Pues mira, mi programa, como su título indica, es una búsqueda. Es una búsqueda de cordura en este mundo de locura, ¿no? Hay muchos temas que para unos es una locura y para otros es lo más sensato. Entonces nosotros lo que tratamos es eso, de buscar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio, por decirlo de alguna forma, entre lo cuerdo y lo que para otros es lo loco. Pero ¿Cuánto? eso sí, sí, te Sí, quería decir que eso sí, lo intentamos hacer siempre pues, con mucho tacto, ¿no? Con mucho tacto. Yo siempre he huido de las malas formas en cualquier medio, ¿no? En radio o en televisión, a mí eso nunca me ha gustado. es un programa de entrevistas, se basa en entrevistas a diferentes personajes. No sé si alguno en particular, si tenéis un estilo en concreto o no. Mira, es un programa, como estamos comentando, de entrevistas. Es que hay una musiquita de fondo y no lo escucho muy bien. Vale, Pero creo, a ver si para, si no, sí, cuando... a ver si esa musiquita, pero bueno, creo que la pregunta que me hacías es que es un programa de entrevistas, efectivamente. Dentro del programa, pues qué te digo yo, entrevistamos a gente de toda índole. Lo mismo entrevistamos a un ilusionista como es el maestro de maestros, Juan Tamari, como de repente entrevistamos a un político, como de repente entrevistamos a un poeta, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir, son entrevistas en las que tratamos de tocar temas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate que yo te digo, oye, para ti Dios existe. Es un ejemplo, ¿no? Pues Sí, para una persona el creer que Dios existe es de locos, y sin embargo para otros pues puede ser de cuerdos, ¿no? Y ujú. esa es la base del programa. Es un programa que grabamos desde hace 6 años aquí en Madrid, en el Hotel Palace, y luego lo emitimos en Canal 33 de televisión, repito, desde hace 6 años, y ahora también en Eurolatina Televisión, en la TDT también, y ahora si Dios lo permite, pues a partir del domingo a las 10 de la noche con vosotros ahí en Marbella. ¿Cómo fue esto ahora de pasarlo, de dar el paso de emitirlo aquí en Marbella, de hacerlo ¿lo vais a hacer desde aquí? Mira, el programa de momento lo estamos haciendo, como te digo, desde aquí, desde hace 6 años en el hotel, Sí. en el Palace, pero la idea también es hacer algunos programas, grabar algunos programas ahí desde el Hotel Villa Padierna, Ujú. eh, que ya lo tenemos hablado y demás, ¿no? Para poder comenzar. Pero bueno, de momento, desde Madrid, y luego pues se Ujú. emitirá también ahí, lógicamente, en Marbella. ¿Qué día se va a emitir? Pues los domingos, ahí en Marbella, los domingos a las 10 de la noche, y repeticiones en diferentes días de la semana. Ujú. Bueno, me podrías decir cómo definirías tu programa en pocas palabras, en 3 palabras vamos a poner? Mi programa es complicado definirlo, ¿no? Es un poco complicado, pero es eso, se trata de buscar la máxima de las corduras en este mundo de locuras. Mira, por ejemplo, en unos días, el sábado próximo, tenemos grabación aquí en Madrid a este escritor. Mira qué libro. Ujú. 11 años, Sí. un mes, 11 días. Alberto Ajá, Contijos. Y aquí pone, mereció la pena. Bueno, pues este señor se pasó 11 años de su vida preso por sus creencias. ajá.
en la época de la dictadura aquí en España, ¿no? Entonces, para algunas personas, el estar preso 11 años con opción de haber podido salir de esa prisión, 11 años preso por las creencias, pues puede ser una locura, puede ser una pérdida de vida, una pérdida de 11 años. Para otros, pues no, para otros puede ser que merezca la pena. En definitiva, mi programa, búsqueda de cordura en este mundo de locura. También es verdad que dentro del programa pues hay muchos tipos de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, hemos entrevistado a muchísimos ilusionistas, a los mejores ilusionistas a nivel mundial podemos decir, ¿no? Desde el maestro Juan Tamariz a Jorge Blas, a Anthony Blake. ¿Por qué? Pues porque nos gusta que haya un apartado en este ámbito, en el mundo del ilusionismo. Creemos que es muy necesario también en la actualidad, y más que nada, y lo que hemos pasado, ¿no?, con esto de la pandemia, porque aportan esa ilusión que necesitamos, ¿no? Y luego de repente pues entrevistamos también yo qué sé, a un artista de la música. Hemos entrevistado, por ejemplo, a un genio que falleció hace unos meses, como fue Chick Corea. El maestro Chick Corea, pues le tuvimos también, entrevistamos también. En definitiva, en 6 años, Paula, ya te puedes imaginar la cantidad de personajes que han podido pasar por el programa. A tantas personas, me lo puedo imaginar. Como entrevistador experto que eres y presentador nivel avanzado, ¿qué le dirías a un consejo para aquellos que comienzan también en este mundo? Yo te tengo que comentar algo, y es que gracias por el entrevistador experto, soy muy mal entrevistado. Soy muy mal entrevistado. A mí cuando me entrevistan... es que tú tienes el papel de entrevistador, ¿no? Sí, no, efectivamente, te quería decir que sí, que como entrevistado soy malísimo, pero como entrevistador, pues yo creo que peor. Es broma, es broma. Mira, yo el consejo que podría dar, tú sabes que en televisión lo más difícil es ser natural. En la televisión tiene que ser natural, ¿no? La radio es otro mundo, es otro medio, es más carpetobetónico, por decirlo de alguna forma. A mí me encanta la radio, yo he estado 30 años en la radio, pero la televisión tienes que ser tú. Ese es el gran secreto para mí de la televisión. Ser natural todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, José. Vamos a ir finalizando la entrevista. Encantada de tenerte aquí y espero que vaya muy bien el programa aquí en Marbella, que se emitiéndose aquí en Marbella, y que bueno, que podáis hacerlo desde aquí todo el tiempo que se pueda. Que os vaya muy bien. La idea es esa, Paula, y nada, agradecerte a ti tu entrevista, y nada, una vez más, enhorabuena por tu programa. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, para ir finalizando el programa de hoy, vamos a hablar un poco sobre teatro, sobre cómo descubrirte, cómo desenmascararte a través de él, de la mano del actor Aníbal Soto, quien va a impartir una charla en la Escuela Momo de Teatro de aquí, de Marbella, el próximo 10 de julio. Hoy nos dará un adelanto de esta charla. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Aníbal. Soy Paula. Hola, muchas gracias. Hola, Paula. Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, estupendo. Aquí, además, en la Plaza de Naranjos, que fue donde nací. Yo nací ahí. Ah, sí, no me digas. Ahí en esa casita, al lado donde está ahora mismo el vivero de empresas, ahí nací yo. Claro, así que aquí he echado yo mis dientes hasta los 6 años, 7 años en ese sitio, así que... En esta plaza, ¿no? Sí, encantado de estar aquí. Dime. Bueno, ¿de qué se va a basar exactamente esta charla? Bueno, es una charla introductoria en la que quiero presentar el trabajo que quiero realizar en el futuro, que consiste en crear un grupo de trabajo principalmente, donde podemos el trabajo dividirlo en diferentes talleres desarrollados en el tiempo, puesto que el trabajo en sí es un trabajo muy personal. Utilizar el teatro como una herramienta que, como se planteó en el teatro moderno, se planteó a partir de Stanislavski y demás, pues se planteó como un vehículo de conocimiento, ¿no? Es decir, cómo aportar verdad frente a ese teatro decimonónico del siglo XIX, donde era todo pues, muy impostado y tal. Entonces se vio que era necesaria, a raíz de corrientes psicológicas de la época, como el conductismo y demás, pues se vio que el actor, cuando descubre su verdad en el escenario, cuando descubre lo que realmente está sintiendo, la actuación, lo que se contaba, era muchísimo más potente, ¿no?, que lo que hasta ese momento se hacía. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, la revolución del teatro hasta los días de hoy, y bueno, lo que voy a dar es una charla acerca de la metodología sobre el teatro, ¿no? Cómo
cómo usarlo para saber quién eres. ¿Qué es lo que quieres transmitir tú personalmente en esa charla? Yo en la charla, hombre, me gustaría transmitir lo genial de este hecho, ¿no? Que no es otra cosa que rescatar lo que hemos hecho de siempre, de sitios que jugar. Entonces, cómo a través del juego, siendo lo que tú no eres, en principio, descubres lo que eres, lo que de verdad te pasa por la cabeza, de lo que no eres consciente. Y entonces todo eso me parece muy interesante para vivir. Va a ser una charla de todo lo que has dicho, pero también de vivencias. Sí, bueno, este teatro vivencial, que es como se le llamó en primera instancia a esta manera de abordar el teatro a finales del 19, principios del 20, ¿no? El teatro de la vivencia, es decir, yo voy y descubro qué me provoca el personaje que estoy interpretando, ¿no? O, qué me provoca la situación en la que me encuentro, qué sucede dentro de mí. Y entonces, eso, ponerle luz, ponerle conciencia, ponerle atención y ver qué te dice y apuntarlo en tu libretita personal, ¿no? Decir, anda, pues fíjate que yo pensaba que no me podía enfadar tanto y sí me puedo enfadar tanto. O fíjate que yo me podría reír tanto o pensaba que no podía amar tanto. En fin, el teatro de esta manera vivencial, como lo planteamos, no es para hacer personajes, es para encontrar tus personajes, ¿no? Y entonces descubrir muchas emociones, muchos pensamientos que normalmente pensamos que no. ¿Quién va a asistir? ¿Quién puede asistir a Todo esta el mundo charla? que quiera. No es exclusivamente para los miembros de la escuela, ¿no? No, es libre, entrada libre, el que quiera, y ya te digo, una charlita introductoria y después ya el que quiera profundizar, pues ya sí haríamos, ya se plantea una vez que tenga un mínimo de 10 personas, pues ya hacer un taller ya de trabajo. Haremos seguramente alguna demostración con algún voluntario o voluntarios para que vean cuál es la mecánica y de trabajo, que es muy divertida, se basa todo en improvisaciones, todo en improvisación, y ahí surge lo inaudito, ¿no? Eso te quería preguntar, como un poco que nos dieras un adelanto de cómo va a ser esa charla, de lo que vais a hacer. ¿Vais a hacer Mira, entonces improvisación? sí, hombre, en principio explicar, que yo creo que todo el mundo que venga allí sabrá lo que es el teatro, pero sobre todo hacer ver que cualquier cosa es algo proyectivo. O sea, tú puedes coger un tomate y ese tomate tú hacerle que hable y seguramente lo que diga el tomate... ¿Has visto lo que ha pasado con El Señor de las Marionetas? Sí. ¿Has visto este maravilloso documento sobre lo que decía su personaje? Explícanoslo. Yo creo que ahí había una proyección, bueno, creo, está claro que había una proyección de esa parte de sí misma, esa sombra que quería ocultar, pero que a través del muñeco ha sido capaz, él era capaz de exorcizar, bueno, con todos sus muñecos. Lo mismo podemos hacer con nosotros, con cualquier cosa, y a través de eso proyectar lo que no está a la vista a nosotros o lo que queremos esconder, que eso es muy interesante para integrarlo. Y cuando tú integras las partes que no tienes muy, digamos, no tienes muy asumidas, uno se libera, siente liberación interior. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿cómo definirías tu experiencia y trayectoria en pocas palabras? Muy difícil la pregunta, Muy difícil la pregunta. Pero quiero que me digas ¿En palabras pocas palabras? exactas. Sí. Bueno, en pocas palabras no, porque habla todo lo que tú quieras. No lo Cuéntanos sé, cariño, tú, no sé. la pregunta en sí quería saber tu trayectoria. Mi trayectoria como actor. Como actor y como de teatro, que estamos ahora más en el teatro. En el teatro, sí, como actor de teatro. Pues comienza hace muchísimos años en el instituto de aquí de Marbella, cuando yo tenía 15 años, 16, con Ramón, que tenía un grupo de teatro, y ahí empezamos a hacer cosas. Después ya llegué a la universidad, empecé a hacer cositas, hasta que tuve un bar, y entonces en ese bar me decidí montar allí espectáculos para atraer gente, y eso me llevó a meterme en la escuela de arte dramático, y eso me llevó a conocer en más profundidad pues
el mundo profesional, saltar a Sevilla, hacer una cosa, de Sevilla salte a una serie, de esta serie, pues... Si te dieran no sé. a elegir entre cine y teatro, ¿cuál elegirías? Hombre, son dos técnicas muy diferentes, ¿no? Pero a mí el teatro si me dieran a elegir, el teatro. Si ¿Por me dieran qué? a elegir. Pues porque es un proceso, el cine es muy, digamos, inmediato. Hay un proceso de trabajo, evidentemente, pero una vez que ya está grabado, ya digamos que se acaba el trabajo. En cambio, en el teatro exige primeramente un tiempo de ensayo, que digamos que el cine también lo tiene, pero después tiene la representación diaria. Entonces, siempre tienes la oportunidad de volver a recrear, a crear un trabajo que igual el día anterior pues se quedó inconcluso, por ejemplo, o te obliga a ir descubriendo nuevas, ir profundizando, porque el trabajo, en fin, trabajar el alma humana no se hace en 2 días, sino una escena, ¿no? Puedes hacer un trabajo muy bueno con el cine, pero una vez que está grabado, eso se ha quedado ahí, porque tampoco te puedes estar eternamente grabando y grabando mientras vas descubriendo, puesto que no hay dinero para la producción de la película. En cambio, en el teatro todos los días implica trabajo, implica profundización, implica encuentro y sobre todo la magia del equipo, ¿no? Que eso es... ¿Qué le dirías a estos actores, actrices que están en el mundo del cine, del teatro? ¿Qué le diría? Sí. ¿Qué le diría a estos chicos, a estas personas? Le diría que tuvieran mucha paciencia, que descubran su auténtica pasión, si realmente quieren estar ahí o no, qué quieren contar, pero básicamente que tengan mucha paciencia. Es la habilidad que crees tú que tiene que tener un actor o una actriz, paciencia. Es ¿Cuál una me de dirías ellas, tener más? mucha paciencia, tener paciencia y creer mucho en uno mismo, creer en que lo que tú haces tiene un sentido, hay una razón de ser para que tú estés en este... No, te da sentido a tu vida, ¿no? Para mí el tipo de actor y actriz que yo considero, que es el poco comprometido, ¿no? con la vida, ¿no? ¿Cómo te ha servido a ti en tu día a día, en tu vida, el cine y el teatro? ¿Cómo lo has utilizado de manera que te haya servido en aspectos de tu vida distintos? Pues, hombre, a mí en principio, antes de llegar al mundo, digamos, de la televisión y ser conocido, antes de tener cierta fama, ¿no? O cierto reconocimiento por parte del mundo, era el trabajo personal que te aporta, ¿no? El descubrimiento, la liberación, el saberte, ¿no? El no tenerte miedo a mirar, el saber tu parte oscura cuál es, aceptarla, y yo creo que eso da, insisto, da mucha libertad cuando se descubre, ¿no? Qué es lo que te mueve, ¿no? Sí, lo que te mueve y lo que no te mueve y por qué no te mueves y qué te gustaría y no te gustaría. Yo creo que conocerse a uno mismo creo que es uno de los caminos más interesantes de esta vida. Y difíciles. Y difícil, claro. No todo el mundo quiere verse lo feo que es por dentro o lo fea. Bueno, ya para ir terminando, recuérdanos el día y la hora en la que es esta charla. Sí, esto es a las 8 de la tarde en la Sala Momo, calle Jacinto Benavente, y ya está. Pues muchísimas gracias por venir, ha sido todo un placer finalizar el programa hoy contigo. Muchas gracias. A vosotros. Vamos a pasar ahora, como todos los días, a la agenda de eventos. Tenemos el día 10 de julio un concierto de Julia Martín en el Auditorio Parque de la Constitución en Marbella, con el ciclo La Costa de la Música a partir de las 10 de la noche, con el bajo Miguel Romero y a la guitarra y el teclado Javier Flores. El mismo sábado también tenemos otra opción, tenemos Noche Flamenca con Sonia Berbel junto con su guitarra en el Repique. Por último, se celebrará el Campeonato de Golf de Andalucía en Atalaya Golf el 11 de julio a las 10 de la mañana. Para poder participar y tener toda la información, podéis visitar su web
www.ffgandalucía.com. Y todo por hoy. Muchísimas gracias, nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Entre Naranjos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el equipo de nuevo por hacer posible este programa y sobre todo a vosotros que estáis tras la pantalla. Hasta mañana.